Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, que tengan un buen provecho. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. Y el día de hoy vamos a hablar de esclavo a libre, del cambio de mente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, era para que entrara en la tierra prometida, una tierra de promesas, una tierra que fluía leche y miel. El trayecto de Egipto para la tierra prometida no fue un trayecto directo, porque Dios estaba preparando al pueblo de Israel para enfrentar los retos de la tierra prometida, es decir, echar fuera a los pueblos que habitaban ahí. Pero finalmente, cuando ya estaban entrenados para ello, no entraron porque no cambiaron su mentalidad. Seguían teniendo mentalidad de esclavos, ignorando lo mejor que tenían por delante, ignorando las promesas y el poder de Dios para cumplirlas y añorando lo casi nada bueno que tenía la vida de esclavos. Y lo mismo que le pasó al pueblo de Israel nos puede pasar a nosotros si no cambiamos nuestra mentalidad. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado y de la muerte, de las tinieblas a la luz, a una vida llena de promesas y llena de bendiciones. El trayecto no es directo, porque necesitamos ser entrenados, transformados, para enfrentar los retos de nuestra tierra prometida, es decir, destruir las fortalezas, los argumentos y los altiveces y las altiveces que el diablo estableció en nuestras mentes para mantenernos esclavos, para impedirnos el conocimiento de Dios y para impedirnos llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De tal manera que, al igual que el pueblo de Israel necesitaba haber cambiado su mente y cambiar su mentalidad de esclavo a libre, usted y yo también necesitamos establecer en nuestra mente la libertad de la vieja manera de vivir. Es lo que nos dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso quiere decir que salgamos de la vieja manera de vivir, donde éramos esclavos del pecado y de la muerte, esclavos del ego, esclavos de la carne, a ahora ser dirigidos por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Lo mismo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La batalla que usted y yo tenemos que librar para entrar en nuestra tierra prometida, en la tierra de las promesas y las bendiciones, es la batalla del cambio de nuestra mente, de la mente de esclavo, de la mente carnal a la mente espiritual. Visualizar lo mejor que tenemos por delante. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:11 que Dios tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Proverbios 4:18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese visualizar lo mejor que tenemos por delante significa creer que somos lo que la Biblia dice que somos, creer que tenemos lo que la Biblia dice que tenemos y creer que podemos lo que la Biblia dice que podemos, afirmándonos en la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que es nuestra hoja de ruta hacia la tierra prometida de las promesas y de las bendiciones de Dios, para que vivamos una vida abundante, una vida bendecida, una vida plena, una vida en victoria. Fortaleciéndonos en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos guía y nos empodera para poder conocer la verdad, recordar la verdad y además ponerla por obra en nuestro diario caminar. El Espíritu Santo es nuestro guía en la hoja de ruta que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y también dejando atrás el engaño de que lo pasado fue algo bueno. El pecado nunca fue bueno, nunca será bueno y
nunca es bueno. El pecado es ruina para la vida de aquel que peca. En Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, también la palabra nos enseña que una cosa es ver el reino de Dios, es decir, ser salvos, y una cosa diferente es entrar al reino de Dios, a la vida plena y a la vida abundante. Para ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Pero para entrar en el reino de Dios necesitamos renovar nuestra mente, nacer del agua, la palabra, y del Espíritu, la dirección y transformación que el Espíritu Santo obra en nosotros, de la que hablamos en Romanos 8:14, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, y en 2 Corintios 3:18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Juan 3 al 5 dice: respondiendo Jesús a Nicodemo le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De tal manera que nacer del Espíritu es la salvación, y nacer del agua y del Espíritu, renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra mentalidad de carnales a espirituales, de esclavos a libres, es entrar en el reino de Dios y disfrutar de la plenitud de las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Nuestra tarea en este proceso es negarnos a seguir los patrones mentales de la vieja manera de vivir, es decir, la hoja de ruta del diablo, del mundo y de la carne, que son para robar, matar y destruir la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Renovar nuestra mente con los patrones mentales de la nueva hoja de ruta, y eso implica el arrepentimiento, la obediencia, la sujeción a la palabra de Dios, como lo vimos en Efesios 4:22 al 24, en Romanos 12:2, y también nos lo dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Cada día que dejamos de hacer lo de renovar nuestra mente, lo de cambiar nuestra mentalidad carnal a una mentalidad espiritual, de una mentalidad de esclavos a una mentalidad de libres, de la mentalidad de la vieja manera de vivir a la mentalidad de la nueva manera de vivir, estamos sufriendo un costo de oportunidad. Nos perdemos de disfrutar la vida abundante de Cristo para nosotros. Nos perdemos bendiciones con las que Dios ya nos bendijo. Perdemos galardones, tesoros, recompensas y coronas para la eternidad. Perdemos el vivir lo que la Biblia dice que somos. Perdemos el tener lo que la Biblia dice que tenemos, y perdemos lo que poder hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer. Es decir, si usted no quiere cambiar su mentalidad, pues no la cambie. El problema no es de Dios, Dios sigue siendo Dios. El problema es para usted o para mí, porque vamos a dejar de vivir en la plenitud de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros después de la salvación, entre el día de nuestra salvación y el día que lleguemos a la eternidad. De tal manera que hoy es el día en que deberíamos, si no lo hemos hecho, hoy es el día que deberíamos comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Y si ya lo hemos hecho, hoy debería ser el día en que intensifiquemos ese cambio de mentalidad para dejar de perder, de tener ese costo de oportunidad, de perder todo lo que nos estamos perdiendo cuando no renovamos nuestro entendimiento. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual Dios dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O despiértate tú que estás adormecido, que estás apagado, que estás en el mismo lugar de siempre.
levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y lo mismo Lucas capítulo 9, versículo 62 nos dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, no somos aptos para el reino de Dios si seguimos teniendo la vieja mentalidad, la mentalidad de la vieja manera de vivir, la mentalidad que nos robaba, mataba y destruía la vida abundante y los propósitos de Dios para nosotros. La Biblia nos habla de que necesitamos ser esforzados y valientes para arrebatar el reino de Dios. En Mateo capítulo 11, versículo 12, la palabra nos enseña que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre violencia, sufre oposición, y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan, entran en el reino de Dios. De tal manera que necesitamos ser diligentes en ello para que nos vaya bien en la vida a nosotros y a nuestra descendencia. La palabra dice en Proverbios 10:4 que la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. De tal manera que si usted y yo somos diligentes en la renovación de nuestra mente y vamos a recibir bendición, a ser enriquecidos en todas las cosas. Lo mismo dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y apresurarse alocadamente en este pasaje significaría, o en este tema significaría, vivir de la vieja manera de vivir, como siempre, sin cambiar nuestra manera de pensar, sin cambiar nuestra mentalidad de libres a esclavos. La decisión es nuestra. Dios ya hizo todo para que usted y yo entremos a esa tierra prometida, a esa tierra de bendiciones, a esa tierra de promesas, a esa tierra de victoria. Ahora a usted y a mí nos toca decidir entrar, y para entrar y vivir en la tierra prometida necesitamos cambiar nuestra mentalidad de libres de esclavos a libres, de la vieja manera de vivir a la nueva manera de vivir, de la esclavitud del pecado a la libertad del pecado, de la vieja vida a la nueva vida. Eso depende de cada uno de nosotros. Y mientras más rápido lo hagamos, muchísimo mejor, muchísimo más rápidamente también vamos a disfrutar de esas bendiciones de la vida abundante que tenemos en Cristo. Cristo no vino para que tuviéramos vidas mediocres, vidas de conformismo, vidas en derrota, vidas en fracasos, vidas en pecado. Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Él, además de salvarnos, perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, nos dio todos los elementos que necesitamos para vivir una vida abundante acá en la tierra, y eso va a depender de ese cambio de mentalidad. Así que ánimo, esforcémonos, seamos valientes, cambiemos nuestra mentalidad y viviremos en esta tierra de promesas y de bendiciones cumplidas en Dios, nuestra tierra prometida. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan una linda tarde, que Dios les bendiga abundantemente, y les recuerdo que a tipo 6 de la tarde tendremos otra perla de la palabra para seguir edificando nuestra fe y nuestras vidas en Cristo Jesús. Bendiciones, un abrazo.